mañana, 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este domingo 28 de septiembre en Sala de Prensa Blue. Saludamos de manera especial a todos los usuarios que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también, Juan Camilo, a través de nuestra aplicación Dito, porque en Sala de Prensa también le estamos poniendo cara a la radio todos los domingos. Exactamente, María Camila. Seguimos hablando, por supuesto, de lo que ha dejado esta Asamblea de la ONU y, por supuesto, las consecuencias. ¿Sabe a mí qué me llama la atención? ¿Qué? Y que me gustaría planteárselo al analista que vamos a entrevistar es ¿qué tanto o qué tantas consecuencias pueden tener realmente que un presidente esté sin visa? Sí, en la práctica ellos dicen, ya lo pasó dice una Ernesto vez, ¿no? Samper, Con Ernesto Samper, que nada pasó, le dio la bienvenida al presidente Petro, el expresidente Samper, al grupo de los que no tienen visa y que dice nada pasó y vivió muy bien, y le dio un foco especial a otras problemáticas, sino a ese país donde, dice él, no respetan los derechos humanos. Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días, María Camila, y a Juan Camilo y a toda la audiencia. ¿Cómo va? Muy bien. Ayúdenos un poco, Pedro, a aterrizar lo que pasó en Nueva York, los efectos y coletazos sobre Colombia. ¿Por qué? Porque ya Juan Camilo Merlano nos ayudó contándonos todo lo que pasó, Nicolás Lloreda, sobre las implicaciones diplomáticas, pero esto tiene mucho, una incidencia muy grande sobre no solo la política electoral actual en Colombia, sino también los últimos meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿no? Pues mire, María Camila, yo creo que eso corresponde a una estrategia que el presidente siempre ha venido proponiéndole al país, y es dividir, radicalizar. En la nueva versión del presidente. Yo solo le recuerdo a usted que él dejó de gobernar el país desde que intentó hacer una famosa consulta y también la idea de una Asamblea Nacional Constituyente por encima de la Constitución. Ahí en ese momento el presidente dejó de gobernar y se dedicó a hacer una estrategia electoral. Y esto sin duda pues corresponde eventualmente a eso, pero también a la elasticidad del verbo del presidente en algunos escenarios por el desconocimiento de implicaciones diplomáticas, como fue hablar en Nueva York, en una calle, y decir lo que dijo, y que ustedes ya lo han tratado con los otros invitados, María Camila. Don Pedro, quitar una visa es más simbólico que las consecuencias terrenales que tiene para los países. Pues a mí no me parece que sea tan simbólico. Sí. Yo creo que los presidentes que la han perdido pues son presidentes que han terminado siempre dentro de su historia, sus biografías, sus memorias. Aparece siempre eso que ocurrió. Yo lamento decirle a los que piensan que el discurso antiamericano en Colombia pega. Eso no es verdad. Colombia nunca ha sido un país antinorteamericano. Yo lamento decirle a los que piensan eso, este es un país que lleva más de 200 años en relaciones, tenemos muchos familiares. Si usted comienza a investigar, la mayoría de los colombianos tienen un familiar en Estados Unidos que de alguna forma les envía remesas o les ayuda. Las relaciones con ese país han sido muy fuertes. Tuvimos un Plan Colombia, tuvimos despliegues militares muy importantes. En fin, esto es solo para decirle que eso de la visa, de ese sello que le queda hasta ahora a dos presidentes, a Ernesto Samper y al presidente Petro, siempre va a marcar la historia de ellos en lo que se lea, y Colombia, le repito, no es un país antinorteamericano en su historia. Eso le quería preguntar, ¿por qué cree usted que esto no cala en Colombia, Pedro? Si vemos que todas las columnas y todas las editoriales hoy dicen que el presidente ganó un punto a su favor que él tiene o que está usando con fines electorales. Pues claro, porque dentro de su rincón político e ideológico eso cala, María Camila. Eso es una reserva ideológica que tiene el presidente para seguir electrizando al petrismo puro y duro. Pero el grueso de los colombianos no tienen eso como digamos, un origen histórico de ser adverso contra los Estados Unidos. Colombia nunca ha sido así. Por supuesto que hay unos sectores que, nostálgicos de lo que ocurrió con la Guerra Fría y con la Revolución Cubana, todavía tienen allá una reserva ideológica para lanzar esos gritos antinorteamericanos y antiimperialistas, pero en realidad este es un país que ha madurado mucho, María Camila. La gente se ha preparado mucho, la gente quiere conocer el mundo.
Aquí no hay sectores que quieran que Colombia se aísle y sea como Nicaragua o Venezuela o esos países que quieren pelear contra los Estados Unidos. Eso ya no existe. Ese paradigma se acabó y hoy el paradigma es uno diferente. Yo le pregunto a los jóvenes que nos están oyendo, aquí le preguntan a la gente, a los jóvenes, ¿usted es de derecha, de izquierda, liberal o conservador? Seguramente algún sector dirá que sí, pero el grueso no tiene ningún tipo de filiación y de manejo ideológico, María Camila. Están pensando en votar independientes, sin ataduras, lo mismo que piensan del tema de las relaciones con el mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy son los jóvenes los que más viajan, María Camila? Sí. Y Juan Camilo. ¿Y a qué viajan? No se quieren casar, no quieren tener hijos, viajan a estudiar o a conseguir una nueva vida. ¿Usted cree que esos jóvenes tienen en su cabeza pelear con los Estados Unidos para que nos retiren la visa? ¿O seguir esa lógica, repito, nostálgica de algunos colombianos, de una idea que eso ya se superó, como fue la Guerra Fría o la lucha con los Estados Unidos? Por eso les repito que a mí me parece que es un gran error haberse metido a soltarse la lengua en Nueva York para que le ocurriera esto si es que quería victimizarse en una piscina política que ya no está pensando en eso, María Camila. Sí, don Pedro, hablemos de diplomacia un poco, y de diplomacia es, ¿qué nos puede esperar de aquí al futuro? Es decir, muchos han planteado la diplomacia paralela, una cosa es el presidente y otra los empresarios, Sí. por ejemplo. O el resto del país. ¿Usted ve ese escenario más acentuado en los próximos meses? Es que los que nos salvaron de la desertificación fue la sociedad colombiana, no el gobierno. El gobierno quería que nos desertificaran plenas, esa era la intención. Y hoy lo que podemos ver es que los alcaldes que se fueron allá, ninguno fue a hablar de desertificación. Fueron a decir que en misiones oficiales que les ayudaran a sus ciudades. O los empresarios que fueron, ninguno fue a hablar de desertificación, era para que nos mantuvieran esa certificación. O cuando en algún momento una ex canciller llamó a un expresidente de Colombia para que le ayudara con Estados Unidos, no lo llamó para que atizara el fuego, sino para que le bajara la temperatura. Esos señores ayudaron sustancialmente. Y mire, María Camila y Juan Camilo y oyentes, los norteamericanos, los que manejan la política en los Estados Unidos son muy pragmáticos. Esos señores, como para que lo oiga también el sector del presidente Petro, ya no están pensando en este gobierno, María Camila. Están pensando en el siguiente gobierno. Y lo hacen saber en sus comunicaciones. Ellos ya saben que esto que hizo el presidente Petro fue el portazo final de su gobierno, con su idea contra los Estados Unidos, y ellos están en su pragmatismo pensando en el siguiente gobierno. Es que ahí lo dicen en las comunicaciones. Cuando la desertificación, ahí lo dijeron. Sí. Entonces, y le voy a recordar hablando de Ernesto Samper, cuando a Ernesto Samper le quitaron la visa, el siguiente gobierno que ganó fue un gobierno de derecha, que fue Andrés Pastrana, y ¿sabe qué fue lo primero que hicieron? Firmar el Plan Colombia con los norteamericanos. Pedro, ¿a usted le parece bueno que este tema tan tenso y tan delicado se esté dando en este momento, cuando falta menos de un año para que el presidente Gustavo Petro salga de la Casa de Nariño? Porque lo que muchos dicen ahora es que él ya está prácticamente como lo que llaman en política estadounidense como lame duck, y es que es un pato cojo al que no toman muy en serio precisamente por lo que va de salida. Eso es lo que le decía hace un momento. Ya para el mundo y para los colombianos, este es un gobierno que ya va de salida porque dejó de gobernar. Está pensando en las elecciones de Congreso y presidenciales. Está en eso. Y esto que hizo el presidente con su elasticidad del verbo en Nueva York, al hablar de esa manera de un mandatario que comanda las tropas norteamericanas, pues lo único que hacía era darle discursos y era lo que él quería, pero un discurso, le repito, que está reducido cada vez más a un grupo de personas que se electrizan con el presidente Petro. Pero lastimosamente yo creo que hoy en Colombia, los colombianos en su mayoría no están en esa pelea, María Camila. Aquí la gente está pensando en cómo logra sobrevivir en su metro cuadrado, María Camila. Pedro, le queremos ahora cambiar un poco de tema a lo que es... Oiga, pero venga, le cuento una cosa antes de que me cambie de tema. Acabo de llegar un libro, pero me llegó hoy. O sea, no lo ha empezado. ¿Cuál? Son las memorias de César Gaviria Trujillo. Ay, usted le tenía ese cuento para mañana en el Código Caracol. Me da pena, pero lo compré. Me llegó ahorita, lo pedí y me llegó.
¿Qué tal la Y portada? entonces, La portada, es muy significativa. es- Bueno, vamos a ver si se lo alcanzamos a mostrar a pero los usuarios hasta ahora, pero qué podemos pena ir chiviarla. describiéndolo. No, Qué entre- pena chiviarla, Puso una pero, Vanis. no pero pasa ¿sabe nada. por qué lo digo? Pero me ¿Sabe por parece qué muy lo digo? bueno que usted lo mencione. Claro, lo digo porque estos señores, César Gaviria no es una persona que hable mucho de él. Y en este libro es la primera vez que escribe sus memorias sobre su participación en un gobierno que fue el de Virgilio Barco, lo que pasó con Luis Carlos Galán y la Constitución del 91. Entonces me parece para que los oyentes sepan que hay un libro muy oportuno Ahí para la está. situación política del país. Se Lo llama estamos Entrelazados. viendo, a esta hora ya logramos poner la fotografía. Entrelazados, un libro fundamental para entender el país de hoy. Mi camino junto a Virgilio Barco y Luis Carlos Galán hacia la Constitución del 91. Y la foto que para mí es lo más representativo y creo que este libro del expresidente va a ser un éxito, es la foto de César Gaviria mirándose con Luis Carlos Galán, en lo que él define en el libro, que de hecho, Pedro, no sé si usted sabía, el exmandatario dice que él lleva 25 años armando este libro. O sea, imagínese usted los secretos que va a contar, que va a hablar de todo lo que no ha hablado en los últimos años, que ha estado pues muy guardado frente a las cámaras y los micrófonos. Y creo que usted tiene mucha razón en lo que dice. Es importante por el momento que estamos viviendo, precisamente por lo que representó el gobierno de César Gaviria en esa transición hacia lo que somos hoy, Pedro. No, y María Camila, la Constitución del 91 nace de Virgilio Barco, de lo que ocurrió con Luis Carlos Galán y el manejo que le dio el presidente Gaviria a la Constitución del 91. Por eso digo que es un libro muy oportuno. Bueno, y oportuno también su mensaje, porque aquí tenemos siempre, Juan Camilo, recomendaciones de libros. Yo también voy a empezar con ese pronto. Pedro, hablemos de política. De hecho, a esta hora, y lo van a empezar a ver nuestros usuarios, estábamos hablando aquí con Juan Camilo, que es domingo también de movimiento electoral, porque pues no solo vimos ayer la portada de la revista Semana, en la que ya Juan Carlos Pinzón se lanza oficialmente, aunque era un secreto a voces, a la contienda presidencial, sino que hay foro de los precandidatos del Centro Democrático a esta hora, con invitados de todas las orillas. Exactamente, ahí está Luis Felipe Nao, aparece, es el foro habitual que hacen todos los domingos, conversatorios donde se plantean distintos temas presentes en este foro del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales, el foro de precandidatos, donde también es una posibilidad y una gran ventana pues para que cada uno plantee sus propuestas con temas. Pero la otra noticia, ahí estamos viendo la imagen del foro de precandidatos, donde también cuentan con la participación. Pero si le parece, sí, escuchemos. Un momentico, porque queremos hablar de esto. Escuchemos. Parece que estamos teniendo problema ahí enlazándolo. Ya cuando lo tengamos lo escuchamos. Pero Pedro, esta semana sí que se movió. Estamos hablando ya del Centro Democrático, pero fue una semana con mucho movimiento alrededor también del partido de gobierno, la consulta del pacto histórico. ¿Cómo ve usted ya lo que es ese movimiento de cara al próximo año, que esto no da respiro, ¿no? Pues mire, a mí me parece que comienzan a organizarse después de tanta desorganización los extremos en la política. El pacto histórico definió unas reglas, eso fue complicado de entender, y quieren hacer esa consulta el 26 de octubre con 3 candidatos. Me parece que en las primeras lo que se creó ahí fue un toconquín, todos contra Quintero. La mayoría de los candidatos que estaban retiraron su candidatura para favorecer a otro candidato y más o menos decir que Quintero estaba con todos los males de la política y de ese sector. Ese fue como el mensaje que se creó, salvo algunas excepciones. Entonces ahí va a haber una consulta el 26 de octubre que tiene como reto que tengan un gran volumen de votos, porque acuérdense que esa consulta solo es la de ellos. No va a participar nadie más de los otros sectores en esa consulta. Es una consulta en frío, porque ahí no hay ninguna elección diferente a esa. Entonces la gran expectativa es ver cómo se hace contar el sector del señor presidente y si hay un volumen grande de votantes allá y quién gane. Pero eso por un lado. eso aquí en la mesa. ¿Usted, Juan Camilo, va a votar en esa consulta? No, pero
No, pues es que es decir, independientemente de que sea o no el sector de yo uno. no. Yo sí le digo, digamos, no, Pedro, yo no. Pedro Es que, dice a ver, que no. lo que me parece No, yo interesante el planteamiento es, creo que solo votan los No, que... vota todo el país. Claro, pues sí. Sí, Pero claro, es decir, pero la mayor parte de votantes en la realidad son los que están afín a ese sector. Pero súmele una cosa, yo he hablado esta semana con mucha gente que me dice yo voy a ir a votar en contra de Quintero en esa consulta porque no quiero que sea el que enfrente sí, a mi bueno. candidato de centro o de derecha. Por eso es que les hago la pregunta. A mí sí me gustaría votar en esa consulta, por ejemplo, les confieso. no, a mí no, porque yo sí soy, digamos, en eso como medio serio, y yo como no pertenezco a ese sector. Yo respeto la decisión de todos, pero en el caso mío, no, María Camila, no, que no suene a eso, de verdad. Discúlpeme si suena a eso, Tranquilo. pero quería No, es que decir es interesante, es muy como interesante. doctrinario mejor, como Sí. doctrinario en Bueno, eso, es que entonces eso yo no. también es Pedro sí pertenece a una fuerza política. Pedro pertenece No. al Partido Liberal. No, yo no. o hizo tampoco. parte. Sí, hace muchos años fui, pero por allá al final del siglo pasado, yo ya no pertenezco, no tengo carnet de ningún partido, no pertenezco a nada, Sí. pero no pertenezco a el pacto histórico, y me gusta decirlo porque además yo respeto que las personas que voten por su sector y sea depurado por ellos, y respeto a los otros que se quieran meter a votar. Ya pasó una vez, María Camila, en esa consulta donde se presentaron varios candidatos. Recuerde usted que el candidato que quería Uribe quería un candidato y votaron por otro, donde quedó elegido, creería yo, en el Partido Conservador, Noemí Sanín, y no eligieron a Andrés Felipe Arias. Y quedó Noemí Sanín, y a Noemí Sanín después la derrotó Juan Manuel Santos. Pero en realidad el que quería el presidente Uribe era Andrés Felipe Arias, y ganó Noemí Sanín. Porque se metieron muchas personas a votar contra Luis Felipe Arias, y eso ya ocurrió. Entonces, eso puede pasar, yo lo respeto, no voy a participar yo, pero puede pasar. Y lo otro, que vuelvo y repito, es una consulta en frío. Puede votar el que quiera, pero ese día no hay un motivante para que la gente salga a votar en masa. Esa es mi duda, digamos. Pero déjeme entonces hacerle un planteamiento final con las posturas de las personas que estamos considerando participar en esa consulta. Usted decía muy bien que eso es un medidor de lo que es el respaldo al pacto histórico. Es decir, sí, señora. ¿Usted cree que según el número de votos que abarque, sea por quien sea esa consulta, eso qué incidencia puede tener en el movimiento del presidente Gustavo Petro ya de cara a marzo y a mayo? Pues si sale una gran cantidad de gente, hay un respaldo gigantesco. Pero si sale un grupo menguado, también hay que decirlo que hay una debilidad. Eso es lo único que yo, como analista, voy a observar. Y también depende quién gane, porque si la persona que gana es muy fuerte en la definición total de los votos, pues hombre, hay que reconocerlo. Ahora, María Camila, estamos a finales de septiembre, eso es en 26 días. Yo no sé cómo van a mover a un país para que haya un gran volumen de votos ese día. Eso es un reto que se plantearon ellos. Vamos a ver cómo lo cumplen y quién gana. Pues don Pedro Viveros, lo dejamos empezar su libro nuevo este domingo, que siga ahí con el café. Recuerde también que hay que hacer ejercicio, está todavía la ciclovía hasta las 2 de la tarde, y le agradecemos por habernos acompañado esta mañana aquí en Sala de Prensa. Chao, María Camila, un saludo, y acepto el regaño de haber dicho lo que dije. Un abrazo. No, es siempre válido reflexionar, y son las opiniones y hasta el debate. En Sala de Prensa Blue estamos acompañándolos este domingo. Esto es Sala de Prensa Blue.